Radio Jar, a tu lado siempre, presenta. Al escritor e investigador en física cuántica, Juan de Dios Carrascosa. Creador del programa La Verdad Te Hace Libre. Desde España hacia todo el mundo, el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia. La Verdad Te Hace Libre. Muy buenos días, Argentina. Saludos a todos los oyentes de Radio Jar, a tu lado siempre. Feliz día desde España, ciudadanos del mundo. Soy Juan de Dios Carrascosa, creador del programa La Verdad Te Hace Libre. Es el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia, para personas de habla hispana, en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, para materializar nuestros sueños en nuestras vidas, todos sabemos que necesitamos una buena herramienta. Por ello, ¿qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz, haciendo lo que nos apasiona? Tenemos como invitado a Emilio Carrillo. Emilio Carrillo es una persona muy especial. Es una persona muy querida por mí, admirada. Apenas nos conocemos, pero yo sí que lo he seguido durante mucho tiempo. Fijaros, Emilio Carrillo, él ya lo contará, pero bueno, era de alguna forma concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, y luego él lo contará porque lo importante es cómo una persona se hace a sí mismo y genera el cambio, ¿no? Entonces, algo pasó para que ahora se haya convertido en un orador muy cotizado, muy buscado, que se dedica al crecimiento personal, a la ayuda personal. Él se presenta como místico, como presente y como sabio a nivel del crecimiento personal, a nivel del apoyo personal, ¿no? Entonces, Emilio, simplemente yo te preguntaría, porque es lo que de alguna forma más le ayuda a la gente, ¿no? Entender que tú eres un ser humano como cualquiera y que teniendo una vida normal, algo pasó que te hizo ver y cambió. Muy buenas tardes, Emilio. Encantado de tenerte aquí. Es un honor y un placer estar contigo. Hola, Juan de Dios. Un abrazo fuerte. El placer es mío. El placer es estar contigo, estar con todas las personas que siguen esta magnífica iniciativa con ese título tan acertado, porque efectivamente es la verdad la que nos hace libres. La verdad está ligada a la consciencia y esa verdad, esa consciencia es lo que nos abre de verdad los ojos de la libertad. Unos ojos de la libertad que están en la antítesis del miedo, ¿no? Del miedo, del pánico, de la incertidumbre, de la inseguridad, que todos somos conscientes que está ahí como un gran virus que quiere atenazar a la humanidad en el momento actual. Y por mi parte, por tanto, es un placer compartir contigo y con todos los que te siguen, y el agradecimiento es mío. Aunque como me gusta compartir, siempre que se hacen cosas conjuntamente, el agradecimiento es mutuo y compartido. Yo creo que así no tendremos que discutir acerca de quién tiene que agradecer a quién. El agradecimiento es mutuo y compartido. Muchas gracias, Emilio. Oye, ¿cómo fue ese Emilio? Vamos a ir un poquito antes, ¿no? Porque a mí me gusta ir un poquito antes. Ese Emilio jovencito, no sé, 18, 20 años, de repente, ¿tú crees que había pensado, se le había pasado por la cabeza alguna santa vez que se iba a meter en lo digo un poco en broma, que el humor me encanta, en el desbarajuste que tú te has metido ahora? Bueno, antes que nada, yo tengo una vida muy llena de armonía y muy equilibrada. Sí, Es verdad sí. que con intensidad, con mucha intensidad en actividades, pero también en una completa armonía. Y ciertamente cuando ya se va teniendo una edad, y yo ya pronto cumpliré 62 años, con lo cual ya se tiene una perspectiva de la vida, yo creo que se hace más visible lo que los maestros, los sabios y sabias, desde hace mucho tiempo nos han ido enseñando. Y es que cada vez que venimos a encarnar, venimos con el nivel de autoconsciencia que hemos ido alcanzando en las vidas anteriores,
Jesús de Nazaret en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, utiliza la metáfora de una lámpara de aceite para hablar del alma y cómo la lámpara de aceite se va llenando, con lo que sembramos en cada vida, recogemos la cosecha cuando desencarnamos, extraemos aceite en la medida en que hayamos cosechado cosas ricas como para poder extraer ese aceite, y con el nuevo nivel de aceite volvemos a encarnar y así sucesivamente en una cadena de encarnaciones. Pues bien, con el nivel de aceite que cada uno tiene, cada vez que cada alma individual tiene, cada vez que vuelve a proyectarse a este plano físico, es con ese nivel de aceite con el que encarnamos. A partir de ahí hay un propósito de vida, que ciertamente siempre es el mismo, es lo que los orientales llaman el Dharma, con D, el Dharma, el propósito de vida que va ligado al crecimiento. El crecimiento para hacer una nueva siembra que permita realizar una nueva cosecha, que nos permita seguir extrayendo aceite, es decir, creciendo en autoconsciencia, recordando cada vez más lo que somos, teniendo cada vez una consciencia más nítida de nuestro verdadero ser, no de la apariencia, no de nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, sino nuestra esencia imperecedera, nuestro ser divino, infinito y eterno. Cuando vamos avanzando en autoconsciencia, poco a poco vamos teniendo cada vez una consciencia mayor al respecto, y con ese propósito de vida venimos a cada nueva encarnación, cada uno, insisto, con el nivel de aceite que tuviera acumulado. Y con ese telón de fondo, la vida es una especie de mezcolanza entre el Dharma, al que me acabo de referir, y el karma. El karma tiene que ver con la cantidad de cosas que hacemos en cada vida, las relaciones de causa y efecto, de la que nos hablan textos antiguos, como por ejemplo el Kybalión, y esas relaciones de causa y efecto hay algunas que no desaparecen con la vida que vivimos y nos acompañan a la vida y a las vidas siguientes. Y por tanto nuestra vida es una mezcolanza de Dharma, propósito de vida, crecimiento en autoconsciencia, y de karma, relaciones de causa y efecto que vienen de vidas pasadas. Pues bien, cuando ya se tiene una perspectiva de vida, como comentaba antes, yo ya cuando me acerco a los 62 años, puedo comprobar cómo en mi vida hay esa presencia del Dharma y del karma, que suele darse entremezclada, pero en el caso de mi vida, Juan de Dios, ha estado muy bien delimitada. Yo tengo unos primeros años, hasta los 16, 17, donde el Dharma es muy presente. Tengo una fuerte vocación espiritual. Desde muy pequeñito tengo una presencia, siento en mi vida la presencia muy fuerte de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús, como me gusta a mí llamarlo. Eso me lleva incluso a tener la intención, cuando estoy estudiando en el colegio, de hacerme sacerdote, de entrar en los misioneros claretianos. Y finalmente, cuando estoy ya sopesando esa decisión, ya termino mis estudios en el colegio antes de entrar en la universidad, y estoy sopesando esa decisión muy seriamente, es cuando percibo que la vida sacerdotal, aunque fuera dentro del ámbito de los misioneros, no enlaza exactamente con lo que siento. Por ejemplo, en el ámbito del celibato, ¿no?, que era evidentemente un compromiso obligado con la orden y conmigo mismo si aceptaba los votos que conlleva el ser sacerdote. Y lo cierto es que a partir de ese momento mi vida da un giro, entro en la universidad, empiezo a hacer estudios de economía, y lo que era mi vocación, porque siempre he tenido una vocación clara de servicio público, se va orientando hacia la actividad política. En España eran tiempos de finalización de la dictadura franquista, empiezo a militar en organizaciones de izquierda, y a partir de ahí voy poniendo de manifiesto dos elementos que han estado presentes durante muchos años. Por un lado, esa vocación de servicio público, pero en este caso enfocada desde el punto de vista de la gestión institucional, de la responsabilidad de puestos políticos, que como tú has señalado, por ejemplo, no me lleva al Ayuntamiento de Sevilla, ser vicealcalde de Sevilla, tener responsabilidades en ámbitos tan técnicos y tan difíciles como es, por ejemplo, la gestión urbanística, y después también la comunicación. Empiezo a dar clases muy pronto en la universidad, cuando estaba en quinto de carrera, ya empiezo a dar clases de economía política, y durante muchísimos años, 31 años, he sido profesor de economía política en la Universidad de Sevilla, he sido profesor visitante en muchas universidades españolas y extranjeras, y he ido desplegando también a través de la actividad política todo lo relacionado con la comunicación. Y en un momento determinado, que fue febrero del año 2000, cuando menos me lo podía pensar, y lo tengo que reconocer así, cuando menos me lo podía pensar, nuevamente aflora con fuerza el Dharma. Es decir, es como si todas estas actividades ligadas al ámbito político, a la gestión técnica, como economista, entre comillas, tengo éxito profesional, gano posiciones de primer nivel en la administración pública, colaboro con Naciones Unidas, soy consultor de distintas
distintos entes instrumentales de Naciones Unidas. Pues bien, cuando todo eso está en plena efervescencia, hay un momento determinado, y es febrero del año 2000, que un viaje a América Latina, de los muchos que hacía por aquella época, en concreto a Uruguay y más específicamente a Montevideo, ahí pasan cosas que hacen que vuelva a aflorar aquello que había tenido muy presente en mi vida hasta los 16, 17 años. Es como si el Dharma que tuve en los primeros años, en la primera parte de mi vida, se hubiera escondido, hubiera quedado ahí como subyacente, y hay un momento determinado, cuando tenía 42 años, que vuelve otra vez a emerger, que vuelve otra vez a aparecer con fuerza. En España hay un río que es el río Guadiana, que es conocido precisamente por eso, porque el río, desde que nace hasta que desemboca en el mar, el río está ahí, pero hay una parte del trayecto que lo hace en superficie, después se esconde y va bajo tierra, y después vuelve a salir hasta llegar a su desembocadura entre España y Portugal, en el Océano Atlántico. Pues algo así veo yo mi vida, Juan de Dios. Dharma, vivencias después que tuvieron que ver con el karma, con experiencias de otras vidas que tenía de alguna forma que gestionar y que tenía de alguna forma de armonizar y equilibrar. Y cuando eso ha sucedido, nuevamente el Dharma, que desde el año 2000 ha hecho que cada vez más me fuera enfocando en todo lo que tiene que ver con la consciencia, con la espiritualidad, y que poco a poco fuera soltando todo ese mundo al que he hecho referencia. El mundo de la actividad política, el mundo de la docencia universitaria. Hoy día doy clases en másteres, pero son másteres de espiritualidad, de crecimiento personal, nada que ver con los temas de economía que yo tocaba anteriormente, y lo veo todo como una bendición, que además cuando estoy soltando y estoy en ese maravilloso proceso cada vez más dármico, pues mira por dónde tengo un accidente tonto, una caída que me produce una fractura de peroné, pero la fractura de peroné me provoca, estamos hablando de noviembre del año 2010, yo llevaba 10 años ya, poco a poco cada vez más centrado en los temas concienciales, y esa fractura de peroné me origina un trombo, el trombo me origina sucesivos infartos pulmonares, y vivo una experiencia cercana a la muerte el 29 de noviembre del año 2010, lo cual no fue sin un acicate para que cuando supero ese proceso de impacto físico, que duró bastante tiempo, estuve de baja en cualquier tipo de actividad casi un año, 10 meses exactamente, y cuando retomo otra vez mi actividad, eso fue una bendición, esa experiencia cercana a la muerte me ayuda a tener todavía más claro lo que ya antes tenía claro, pero lo tengo todavía más claro, y desde ese año 2010 hasta el momento presente, pronto se cumplirán 10 años de la experiencia cercana a la muerte, pues como tú dices, me he centrado por completo en lo que estamos compartiendo y en lo que estamos comentando. Pero desde luego, Juan de Dios, y termino esta excesiva, larga respuesta a la pregunta que me has hecho. En absoluto. Estoy aquí escuchando anonadado. Dime. Bueno, pues ya para terminar, sí comparto contigo que bajo ningún concepto, de verdad, no lo digo por falsa modestia, no me considero bajo ningún concepto ni maestro ni nada que se le parezca. Soy un ser humano que va avanzando en consciencia, como todo. Cada uno lleva su ritmo, cada uno tiene su nivel de aceite. Yo tengo el mío, modestamente lo comparto y sin querer convencer a nadie de nada. Yo creo que es muy importante el compartir, es muy importante el poner en común lo que vamos percibiendo, lo que vamos sintiendo, nuestra toma de conciencia, nuestro andar por el camino de la conciencia. Creo que es muy importante compartirlo, porque cuando lo compartimos entre todos colaboramos, y además cuando lo compartimos lo integramos mejor. Es como si hubiera algo que nos agradece dentro de nosotros mismos e integra mejor de nosotros mismos cuando estamos compartiendo con los demás. Pero repito, sin dármela de nada y por supuesto sin intentar convencer a nadie de nada. Yo no estoy en posesión de la verdad bajo ningún concepto. Sí es verdad que todo esto me lo tomo muy en serio, es decir, que estudio, que reflexiono, que indago, que busco fuentes sabias, que busco fuentes antiguas, y todo lo que comparto entiendo que esté muy fundamentado no solo por lo que yo puedo percibir, que desde luego, sino por lo que otras personas han ido percibiendo a lo largo de la historia. Y así se puede resumir, Juan de Dios, lo que es un trayecto de bastantes años. Pues oye, la verdad es que es asombroso porque de alguna forma eso lo demuestra a la gente que uno se va curtiendo a sí mismo con las propias experiencias, ¿no? Y me llama la atención esto de que en un momento dado se adormece el Dharma, por decirlo así, porque florece la parte física y realmente ahí estás entregado con ella, pero de repente siempre al ser humano, yo me he dado cuenta, siempre le vuelve a salir el motivo de vida, ¿no? La motivación, el porqué, ¿no? Aunque realmente haya una temporada de bonanza, de que estás entregado completamente en una actividad física, al final vuelve a salir, ¿no? Y entonces sale y la encuentras, ¿no? Y encima, si te hacen el regalo, porque lo siento que es un regalo, ¿no? De
ver claramente, de tener la certeza de que está el otro lado con la experiencia que tuviste, eso es magistral, ¿no? Porque realmente, aunque tú ya estabas metido en ello, ¿se podría decir que es un antes y un después de la experiencia esa? Hombre, radicalmente no, Juan de Dios, radicalmente no, porque esa experiencia, como tú muy bien dices, desde luego me dio una seguridad, ¿eh? Una seguridad plena, porque fue muy diáfano, ¿no? Entonces, el comprobar con rotunda claridad que la muerte no existe, que la muerte es un fantasma de la imaginación humana, que la vida es un continuum, que ahora estamos desarrollando la experiencia en la habitación de la vida del plano físico y material, y que cuando fallece el cuerpo físico lo que hacemos es, a través del tránsito, irnos a otra habitación de la vida, que es el plano de luz, que en esa habitación de la vida del plano de luz recogemos lo que hemos cosechado, lo que hemos sembrado, recogemos como cosecha en el plano de luz lo que hemos sembrado en la habitación de la vida en el plano físico, cuando percibes que estamos muy bien acompañados, que los seres de luz están con nosotros, que no interfieren pero que nos acompañan, que hay un plano que es verdaderamente el nuestro, que es ese plano de luz del que venimos y al que volvemos. Claro, todo eso, cuando se abren esas puertas, todo eso contribuye a que se asiente mucho más y que se genere un entusiasmo por la vida, una reverencia por la vida y la compasión también se amplía, ¿no? Es una compasión que ya no se limita a círculos humanos, sino que se abre por completo, abarca toda la humanidad y abarca la vida en su conjunto. O sea que efectivamente fue un auténtico regalo, aunque no deja de ser cierto que en esa dinámica ya venía andando, ¿no? Pero fue desde luego un pistoletazo, un empujón, un factor de impulso clave en mi proceso de consciencia. Y también es importante el tener en cuenta que en mi caso no lo viví como noche oscura. Es decir, yo todo este proceso de enfermedad, entre comillas, lo viví en todo momento con mucha armonía, con mucha paz, con mucha serenidad, con lo que no puedo englobarlo en los procesos de noches oscuras. Porque como tú has apuntado, en la vida de mucha gente, el Dharma, que parece que está ahí como olvidado, como adormecido, en un momento determinado el propósito de vida aparece y la toma de conciencia aparece. Y esto se hace con mucha frecuencia con noches oscuras, es decir, con sapos que llegan a la vida, ¿no? Con esas noches oscuras que tan maravillosamente glosó en su poema San Juan de la Cruz. Y esas noches oscuras nos sacan de la distracción, nos sacan del adormecimiento, nos sacan del entretenimiento lelo. Evidentemente la mente la rechaza porque nos provocan dolor, porque nos provocan sufrimiento, pero en el caso de muchísimos seres humanos, no ha sido en el mío, pero en el caso de muchísimos seres humanos, ese despertar, ese acicate de conciencia tiene que ver con esas noches oscuras que a la mente la repele por completo, pero que se presentan en la vida como auténticos regalos. No tengo ninguna duda que muchas de las personas que nos están escuchando esto lo firmarían, ¿no? Como experiencia personal a través de enfermedad, a través de fallecimiento de seres queridos, a través de rupturas traumáticas de parejas, a través de dificultades económicas de primera magnitud que rompen por completo la zona de confort que hablan los psicólogos, nos obligan a hacernos preguntas, a replantearnos la vida, y eso finalmente es el regalo que la propia vida nos hace para que enderecemos nuestro rumbo en lo que nuestro propósito de vida, como tú muy bien dices, marca y señala. Efectivamente, Emilio, y estoy completamente de acuerdo porque para mí eso ya no es nada nuevo. La verdad es personal, entonces no se puede decirle a los demás, es la verdad, no es mi verdad, son mis certezas, son mis conclusiones. Pero estamos aquí de alguna forma para vernos en el otro, ¿no? Es un tema que de alguna forma queda muy claro cuando uno tiene una experiencia de esas. No somos realmente solo lo que se ve en el espejo, somos muchísimo más. Y en realidad ese otro es una proyección de mí mismo. Entonces lo que le haces al otro, por la ley de causa y efecto, es lo que luego tú vas a recibir. O sea, ¿por qué? Porque te lo estás haciendo a ti mismo proyectado en el de enfrente. Y eso mucha gente no lo acaba de entender, ¿no? Y es básico, o sea, el comprender eso es básico, ¿no? Porque entonces surge el amor, el cariño, la comprensión, un montón de cosas. Tú también has vivido ese tipo de experiencias, ¿no? Que la certeza personal de que el otro no es el otro, eres la proyección de ti mismo y que estamos aquí para darnos cuenta que somos uno y donde vamos uno, vamos todos, ¿no? La vida, la realidad, Juan de Dios, es que la vida es mucho más sencilla de lo que de alguna forma podemos ni siquiera imaginar. La vida, en su manifestación, en
en todas sus modalidades, en este planeta, en el maravilloso cosmos en el que se desarrolla la existencia y la vida en su conjunto. Tiene una serie de reglas, una serie de leyes, unidas mucho también a la evolución cíclica, a la evolución de ciclos, que no son difíciles, no son difíciles. Nosotros las hacemos difíciles por nuestro alejamiento de la vida. Nos resulta difícil comprender esas leyes, esos principios de la vida, por nuestro alejamiento de la vida, por nuestro alejamiento de la naturaleza, por nuestro aferramiento a lo físico y a lo material, por el olvido de lo que somos, y eso dificulta la comprensión, insisto, de unas leyes que son extremadamente sencillas. Leyes que, por ejemplo, a mí me gusta compartir a muchas personas que me preguntan acerca de, Emilio, ¿cómo puedo encontrar el sentido de mi vida? Y yo siempre respondo lo mismo, Juan de Dios, nunca. El sentido de tu vida no lo vas a encontrar nunca. Por mucho que lo busques, no lo vas a encontrar nunca. Busca el sentido de la vida, busca el sentido de la vida, no de tu vida, sino de la vida. Y cuando vayas percibiendo el sentido de la vida, entonces diáfanamente comprenderás el sentido de tu vida, porque tu vida no tiene ningún sentido si no es en ese marco esplendoroso y maravilloso de la vida. Pero nos han enseñado a encerrarnos, ¿no? en nuestro pequeño yo, en nuestro pequeño ego, y ahí andamos, ¿no? Intentando encontrar el sentido de mi vida, sin darnos cuenta de que lo que hay que hallar es el sentido de la vida, y a partir de ahí el sentido de la vida de cada uno se contempla y se comprende maravillosamente. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Como es un ejemplo el hecho de que, como venimos compartiendo, las noches oscuras, los terremotos, los movimientos sísmicos que llegan a la vida de cada uno, pues son factores de acicate, son factores de impulso. No se debe a la mala suerte, ni son castigos de nadie, sino que son factores de impulso que nosotros, en colaboración con la vida que somos, vamos generando, ¿no? Para ir tomando conciencia y para salir del entretenimiento lelo, de la distracción tonta y del apego a lo material. Cosas como esta nos vamos dando cuenta y desde luego nos damos cuenta, muy directamente relacionado con tus últimos apuntes, de que para crecer y para recibir hay que dar y hay que compartir. Esto es una regla también de oro, este es otro principio básico de la vida. El das y recibirás, das y recibirás. Que tienes que dar y lo que des vas a recibir, y yo diría que vas a recibir más de lo que das. Y a su vez, eso que vas a recibir no te lo apropies, egoicamente no lo metas ahí en tu caja fuerte, entre comillas, sino que vuelve a darlo y otra vez te volverá la vida a dar más todavía. Y entonces entras en una dinámica que es absolutamente enriquecedora y absolutamente de entusiasmo, de dar y recibir más, vuelves a dar y vuelves a recibir más. Y esto no se experimenta por los números en la cuenta corriente, sino que se experimenta porque la vida de cada cual, la vida de cada uno se va haciendo más plena, se va haciendo más abundante, vas teniendo una comprensión mucho mayor de todo lo que acontece, la consciencia se va ampliando y la paz, la serenidad y un estado de alegría, de felicidad incausada, de bienaventuranza, poco a poco nos va impregnando y de comprensión de que en la vida todo tiene su sitio, todo tiene su porqué y su para qué, que no hay casualidades, sino que todo está lleno de causalidades, de sincronías, de señales. Todo eso entra dentro de esa dinámica a la que se me viene a la cabeza, conforme estoy hablando contigo de esto, una frase de los evangelios cristianos, donde Jesús de Nazaret dice algo tan tremendo como lo siguiente: al que tiene se le dará, al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Que es una frase que así a bote pronto no parece muy cristiana, ¿verdad? Que digamos, ¿no? Pero cuando se reflexiona... Sí, muy clara. Claro, cuando se reflexiona con claridad, claro, al que tiene, cuando da, recibe más. Y vas a seguir creciendo, y vuelves a dar, y vuelves a recibir, y vuelves a dar, y vuelves a recibir. Y al que no tiene, porque realmente lo que tiene no es nada, hasta eso poco que tiene le será quitado, porque, como bien sabemos, las mortajas no tienen bolsillos. Y todo ese acumular material de dinero, de bienes, en la que se puede caer en esta vida física, esa necedad de querer ahí tener bienes, de tener patrimonio, de acumular riqueza al nivel que sea, eso que realmente no es nada, pues también te será quitado, porque evidentemente cuando desencarnamos, cuando se produce el fallecimiento físico y desencarnamos, nada de eso te lo llevas, nada de eso tiene que ver con la siembra que corresponde hacer en esta vida y que recogemos como maravillosa cosecha, como antes apuntaba, en el plano de luz,
esa siembra no tiene que ver con lo material, esa siembra no tiene que ver con la acumulación, ni con el atesoramiento, ni la apropiación de bienes y de dinero, etcétera, sino que tiene que ver con la consciencia, tiene que ver con las obras, y tiene que ver con la consciencia y con las obras dirigidas a sacar lo mejor de nosotros mismos, desde la compasión, desde el amor, desde la solidaridad, la cooperación, la ternura, la tolerancia, la empatía, ¿no? Toda esa siembra, cuando la hacemos en esta vida, eso sí que nos lo llevamos al plano de luz y lo recogemos allí como una maravillosa y espléndida cosecha. Ahora me vas a permitir un sketch de humor, porque de alguna forma el humor también es bueno. Siempre dicen que ante una siembra de ese estilo, de la que tú dices, siembra de cantidad de acumulación y todo eso, viene la recogida de que siempre le sale un hijo que lo funde en 2 días. O sea, lo que el padre ha estado toda la vida currando, el hijo lo funde en 2 días. Sí, es verdad, realmente la vida es mucho más sencilla, ¿no? Y fíjate, es curioso, conforme hablabas, que me ha venido de repente, a nivel de práctico, ¿no? Esto de dar y recibir, que mucha gente no acaba de entenderlo porque se guía desde la cabeza, y no te puedes guiar desde la cabeza para eso, te has de guiar desde el corazón. Pero bueno, si te guías por la cabeza, vamos a hacer un proceso y verás cómo es muy fácil de entender, ¿no? Responde a la ley física de causa y efecto. O sea, hay mucha gente que dice, oye, ¿qué va a hacer el mundo por mí? Nada, porque lo que va a hacer el mundo por ti es el efecto. Y si no hay una causa que genere un efecto, jamás va a haber nada para ti. ¿Me explico? Entonces, por eso, precisamente a nivel puramente matemático, tú tienes que ser el que mueve fichas, tú tienes que ser el que genere con la causa el efecto que va a venir. Por eso hay que dar primero antes de recibir. Está todo súper bien diseñado, está todo magníficamente diseñado. Emilio, bueno, y aparte de todo lo que es, no es, en cierto modo, la vida no es un venir para reencontrarte, no es un olvidarnos para volverte a reencontrar, no es algo tan sencillo como eso, quizá. Sí, se puede expresar de esa forma tan sencilla, porque a su vez es muy sencillo. La comprensión profunda que nos han trasladado las tradiciones espirituales serias y han compartido con nosotros los sabios y sabias de todas las épocas, es la comprensión de que en la creación convive armoniosamente el espíritu, la chispa divina, la presencia divina y la materia. Decía San Juan de la Cruz, al que citábamos antes cuando hablábamos de las noches oscuras. San Juan de la Cruz, que alcanzaba estados meditativos de enorme profundidad, de enorme sabiduría, en un estado de alta contemplación, al salir de él, comparte con nosotros que ha percibido, ha visto, ha sentido, dice él de su puño y letra en uno de sus poemas, eso que no tiene origen, y es origen de todo lo que tiene origen. Lo que no tiene origen, y es origen de todo lo que tiene origen. Eso lo podemos denominar de muchas maneras. Los filósofos clásicos de la antigua Grecia lo denominaron la causa primera. Escuelas espirituales lo han denominado lo absoluto. Tiene que ver con lo que en el lenguaje coloquial y no coloquial también denominamos Dios, con la visión exacta de la divinidad que cada uno pueda tener. Eso que no tiene origen, eso que siempre ha existido, eso que es causa de todo lo que a su vez se origina y tiene origen. Pero nos deberíamos dar cuenta, también lo apunta muy bien San Juan de la Cruz, que lo que no tiene origen, al originar todo lo que tiene origen, está presente en todo lo originado. Lo que no tiene origen es causa de todo lo originado y está presente en todo lo originado. El cosmos, el universo, forma parte de lo que tiene origen. Y lo que lo origina, que no tiene origen, lo que lo origina, está presente en todo el cosmos, está presente en toda la vida, está presente en todas las formas de existencia, está presente en todas las manifestaciones y en todas las modalidades de vida, sin excepción. Y eso es lo que en el lenguaje occidental solemos denominar espíritu. El espíritu, la chispa divina, la presencia maravillosa, subyacente, inalienable de la divinidad en todo cuanto existe. Es lo que los cristianos, hablando del ser humano, y la divinidad evidentemente no solo está en cada ser humano, impregna todo el universo en su conjunto y cada forma de existencia. El cristianismo, hablando del ser humano, lo llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el Espíritu, que es uno, porque la chispa divina es una, no se puede romper, no tiene parcelas, no tiene divisiones. El Espíritu, que es uno y está en cada uno. Eso que siendo uno está en cada uno. Es como el aire, ¿no? El aire es uno, lo respiramos y al respirar
está en cada uno, pero el aire es uno. El espíritu, la esencia, la chispa divina que impregna todo lo que ha sido originado está en cada uno. Ese es el espíritu. Y el espíritu convive con la materia. No voy a entrar ahora en lo que en las tradiciones serias han denominado la cosmogénesis, cómo se origina la materia, cómo la materia tiene que ver con el verbo que habla el cristianismo y con la reverberación del verbo, cómo el verbo se va haciendo carne y se va formando la materia, pero lo cierto es que espíritu y materia conviven en la existencia. Son muy diferentes. El espíritu, la chispa divina, tiene una vibración altísima, inefable. La materia, en función de la forma material a la que hiciéramos referencia, en cualquier caso tiene una frecuencia mucho más baja que la del espíritu, pero conviven. El espíritu y la materia conviven, Juan de Dios. Y esa convivencia entre espíritu y materia es lo que posibilita, por una parte, que la materia evoluciona. La materia evoluciona de abajo a arriba gracias a la convivencia con el espíritu. La evolución de la materia de la que nos habla la ciencia, por ejemplo, la evolución de la vida en el planeta Tierra, no es consecuencia del azar, no es consecuencia de la casualidad. Es una evolución guiada, es una evolución inteligente, porque es la convivencia con el espíritu divino lo que posibilita que la materia vaya formando formas de vida cada vez más complejas, cada vez más inteligentes, cada vez más acabadas. Y por su parte, el espíritu, en esa convivencia con la materia, tiene una vocación natural, lo subrayo, una vocación natural. La chispa divina, la presencia divina, tiene una vocación natural a envolverse en la materia, a experienciar la materia, a conocer la materia desde dentro, de la misma forma que los seres humanos, por ejemplo, tenemos una vocación natural a conocer el mar. Y todos los seres humanos nos hemos acercado al mar, nos hemos metido en el mar, e incluso muchos con gafas de buceo, con submarino o incluso con batiscafo, se han metido en las profundidades marinas. El espíritu va descendiendo, va envolviéndose en esa materia que a su vez va evolucionando hacia formas de vida cada vez más complejas. Este es el resultado maravilloso de la convivencia del espíritu y de la materia y del espíritu. Y yendo todo este enorme preámbulo que acabo de hacer, va dirigido a lo que tú has planteado. Cuando el espíritu se va envolviendo en la materia, cuando se va envolviendo, hay un momento en el que llega al punto de mayor inmersión al que se puede llegar. Ese punto de mayor inmersión es en el que estamos. No porque lo diga yo, sino porque los grandes filósofos, los grandes maestros, los grandes sabios y sabias así lo han puesto de manifiesto. Vivimos en un plano donde el espíritu ha llegado a lo más hondo que puede llegar en su inmersión en la materia. Y debido a ello, precisamente, en el caso del ser humano, el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros está totalmente inmerso, ya no solamente en una forma física, emocional y mental, sino en un plano, el plano en el que vivimos, que es un plano de materia densa, y ahí se produce lo que algún sabio, de forma un poco poética, ha denominado históricamente el gran olvido. El gran olvido. Es tanta la inmersión del espíritu, de la consciencia en la materia, que se produce el gran olvido. Olvidamos lo que somos, y al olvidar lo que somos, nos identificamos con lo que no somos. Olvidamos que somos el espíritu, olvidamos que somos la esencia, olvidamos que somos la consciencia, y nos identificamos con nuestra parte efímera, con nuestra apariencia, con nuestro pequeño yo físico, emocional y mental. Es decir, nos identificamos con la materia. Pero no pasa nada, en el sentido de que es tanta la fuerza de la divinidad que todos atesoramos, que está llamada a salir, que está llamada a florecer. Eso es lo que se sabe, que el gran olvido no es un olvido permanente, es un olvido que se produce, pero para que en un momento determinado, como consecuencia de las vivencias, como consecuencia de las experiencias, como consecuencia de las siembras y cosechas a las que antes referíamos, que vamos desarrollando vida tras vida, poco a poco, va apareciendo la verdad. Poco a poco, vamos saliendo de la amnesia, vamos saliendo del Alzheimer, vamos recordando que somos no la apariencia, sino la esencia. Es un proceso largo, es un proceso de reencarnaciones, pero es un proceso tan largo como maravilloso. Y creo que actualmente, en la humanidad actual, se puede percibir como son muchos los seres humanos que ya están saliendo de ese gran olvido o que ya han salido de ese gran olvido y ya empiezan a tomar conciencia de que son mucho más que la apariencia, que son esa esencia. Y sabemos que lo que nos queda ahora, una vez que empezamos a darnos cuenta de lo que acabo de resumir, lo que nos queda ahora es ni más ni menos que vivir en coherencia con lo que somos. Es decir, que el salir del gran olvido y el tomar conciencia de lo que realmente somos no se quede en algo intelectual, no se quede en decir, ya me di cuenta, ya recordé,
ya salí de la amnesia y del Alzheimer, ya he recordado quién soy, sino que ese darse cuenta, que tiene que ver con una comprensión intelectual y que yo intento aquí resumir, como lo estoy resumiendo, lo llevemos a nuestra vida cotidiana, a la práctica de vida. Y en ello estamos. Se habla mucho actualmente de que tenemos ahí ya en el horizonte una nueva humanidad, porque la humanidad en la que estamos da claras señales de estar agotada, colapsada, de no dar más de sí, y para mí también eso es muy evidente, y ahí está en el horizonte la nueva humanidad. Pues bien, tomar conciencia de que esa nueva humanidad va a salir de nosotros mismos, va a significar que se haga presente, por eso en el cristianismo ese final de esta humanidad y el surgimiento de la siguiente se le llama parusía, que significa presencia, esa es la traducción exacta del término parusía que se utiliza en el cristianismo, que se haga presente. La nueva humanidad surgirá no porque nadie nos la regale, no porque nadie la cree por nosotros, sino porque nosotros mismos la hagamos presente, viviendo cada vez en mayor coherencia y en mayor consistencia con lo que realmente somos, saliendo del olvido, con ese recuerdo genuino cada vez más potente de lo que somos y plasmando el cielo en la tierra, es decir, plasmando nuestra divinidad en este mundo material, por otra parte, tan maravilloso y tan sensacional que es la madre tierra, la naturaleza y la vida que nos rodea. Dos cositas. Una, se podría decir que en realidad el resurgimiento del Espíritu, la esencia del Espíritu Santo en nosotros, viene a divinizar la materia, a elevarla y a estamos completamente y absolutamente condenados a ser felices. La respuesta a ambas preguntas es sí, es sí. Efectivamente, en la medida en que nuestra divinidad va haciéndose presente, eso contribuye a que la divinidad que subyace en todo también se haga presente. Ya que estamos con San Juan de la Cruz, quizás sea porque ya ha salido 2 veces, va a salir una tercera vez, porque recuerdo una parte de su obra dentro del denominado cántico espiritual, que haciendo referencia a cómo pasa por la vida, él lo enfoca en la figura de Cristo, pero es la forma de pasar por la vida de cualquier persona que haga presente su esencia. Puedes ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquier ser humano que haga presente la divinidad que atesoramos. Y dice algo así San Juan de la Cruz en el cántico espiritual: 1000 gracias derramando, pasó por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Fíjate qué cosa más bella, ¿no? Sí, ese 1000 gracias derramando, esa forma de pasar por esta vida de una manera que solo con la figura, es decir, solo con nuestra presencia, solo con nuestro ser, solo con nuestra esencia, vestidos los dejamos con la hermosura, que es la hermosura de nuestra divinidad. No se puede expresar mejor. Y efectivamente se produce esa interacción que tiene que ver con lo primero que tú planteabas. Y desde luego la felicidad es el sentido y el destino de la vida, porque forma parte de nuestro verdadero ser. A mí me gusta compartir que la felicidad es nuestro estado natural, es el estado natural del ser. Cuando estamos aferrados a lo que no somos, cuando estamos aferrados, identificados con la apariencia, con el pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, cuando creemos que somos lo que dice el carnet de identidad o lo que dice en nuestra tarjeta de visita, cuando nos confundimos y creemos que somos eso, ahí lo que tenemos es una garantía de sufrimiento. Es una garantía de sufrimiento porque no estamos viviendo la verdad, estamos viviendo una mentira. Nos estamos identificando con algo efímero, con algo pasajero y con algo que realmente no somos nosotros. Y nos metemos en un galimatías de búsqueda del bienestar, de rechazo del malestar. Juzgamos a la vida continuamente, nos estamos peleando con la vida y con los demás. Generamos un tipo de relaciones con el mundo, con los demás y con nosotros mismos basada en el conflicto, en el dominio, en la competencia y un amplísimo etcétera. ¿Y eso a qué nos lleva? A dolor y a sufrimiento, a aflicción y a sufrimiento. En cambio, cuando lo que somos va apareciendo en escena, cuando vamos recordándolo y vamos viviéndolo en nuestro día a día, en cada instante de nuestro día a día, vamos comprendiendo y vamos sabiendo lo que es la felicidad. La felicidad que es nuestro estado natural, una felicidad que no tiene que ver con lo que al ego le interesa, al pequeño yo le interesa. La felicidad verdadera, lo que se ha denominado el contento, lo que se ha denominado
el estado de bienaventuranza, es una felicidad incausada. Es una felicidad que no depende de que las cosas vayan bien o vayan mal en el exterior. No, la felicidad está en ti, eres tú. Y todo lo que vives, la mente lo puede pintar de positivo, lo puede pintar de negativo, de blanco o de negro, pero todo lo que vivimos lo integramos en nosotros como una maravillosa experiencia y lo vivimos y lo disfrutamos desde un contento, desde un estado de ananda, de bienaventuranza, de gracia, de chanti, de paz interior, de felicidad incausada, que todo lo llena y que todo absolutamente hace que luzca y hace que brille. La felicidad es nuestro estado natural sin ningún tipo de duda y en la medida en que el ser que somos va apareciendo en escena, esa felicidad incausada también va apareciendo en escena. Gracias, es clarísimo. Yo desde hace algunos años, para no confundirme ni confundir a mi poco yo, mi pequeño yo, siempre he sentido y he diferenciado las dos palabras, ¿no? Para mí he hablado de felicidad cuando surge de mí, de dentro, y lo otro le he llamado diversión porque de salir a buscarlo fuera, ¿no? Entonces, me ha servido para diferenciar de alguna forma los dos conceptos, ¿no? Bueno, está claro, no nos podíamos ir de aquí sin hablar, como tú ya has comentado antes, de la catarsis que está sufriendo la sociedad, si se puede decir así, y es simplemente que ya mucha gente se ha dado cuenta que esto no es lo que debe de ser, y entonces, que han despertado, por decirlo así, y entonces que la sociedad ha solicitado que quiere otra cosa diferente. Y de ahí el parón, de ahí todo este tipo de cosas, y claro, de alguna forma hay unos ciertos intereses. Cuando tú dejas de ejercer tu propio poder, siempre lo toma otro, pero lo toma y no va a hacer lo que tú quieres o lo que tú querías, va a hacer lo que él quiere, ¿no? Entonces, de alguna forma, por ser breve, la sociedad se ha visto envuelta en gente que estaba utilizando el poder y es muy sencillo. Todo tiene mucho sentido si de alguna forma se comprende. Y es miedo, inseguridad y falta de información convierten a una persona en fácil de manejar. Entonces, huelga que digamos lo demás. O sea, fijaros lo que envían por la tele, fijaros cuáles son las herramientas que de alguna forma están utilizando hoy a crear la catarsis esta social, ¿no? Están empleando el miedo, la desinformación y la inseguridad. Pero eso es falso todo. De alguna forma, lo que quiero que la gente entienda, ya que hemos hecho esta preciosa entrevista, quiero que de alguna forma la gente se vaya con la esperanza de que eso es lo de fuera, lo que viene de fuera. Lo que viene de dentro es algo completamente diferente. Y lo que viene de fuera es simplemente para de alguna forma no perder el control. Ellos, ¿no? Entonces, lo que viene de dentro es otra cosa muy diferente. Estamos abocados, como bien hemos comentado aquí, hemos dado una pequeña pincelada, estamos abocados a vivir la edad dorada de la humanidad aquí en este planeta. Pronto o tarde, y esto puede ser el principio, depende de nosotros. Cuando todo lo que estamos viviendo se experiencia con calma, con serenidad, respirando conscientemente e intentando no caer en telas de arañas, que hay muchas telas de arañas, hay muchos velos que intentan que ni nos veamos a nosotros mismos ni veamos lo que realmente ocurre. Cuando vamos viviendo cada vez más en consonancia con nuestro ser, una vida cada vez más sencilla, a su vez una vida cada vez más consciente, entender lo que está ocurriendo es, a mi modesto entender, muy simple, enormemente simple. Yo diría que es excesivamente simple incluso, porque nuestra mente a veces busca cosas muy complejas y cuando la realidad es simple, pues dice, no, esto tan simple no puede ser, tiene que ser algo más difícil, ¿no? Y sin embargo es extremadamente simple. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tenemos que ser conscientes que durante miles de años, los seres humanos, la humanidad, ha vivido aferrada a lo que no es. Ha vivido aferrada a ese pequeño yo del que venimos hablando y en el olvido de lo que realmente somos. Todas esas vivencias, todas esas experiencias nos han servido, no lo vamos a repetir porque ya lo hemos compartido, nos han servido para ir tomando conciencia, para ir recordando, etcétera, etcétera, como ya en los minutos anteriores hemos ido detallando. Pero claro, sucede una cosa, todo el entramado económico, político, institucional, todo el sistema socioeconómico, político, institucional, está basado, sus cimientos, la casa que hemos construido, está basada en esos principios egoicos, esos principios
a los que nos hemos aferrado equivocadamente, ingenuamente, torpemente, durante tantos milenios. ¿Y qué es lo que ocurre actualmente? Lo que ocurre es que la humanidad, tú, yo y muchísima gente, muchísimas almas encarnadas, hemos ido creciendo, hemos ido creciendo, hemos ido creciendo. Y hay un momento en el que el traje del sistema económico, político, institucional, el traje de este viejo mundo, el traje de esta vieja humanidad, ya no cabemos en él. Es así de sencillo, es que no cabemos. Nuestra vibración, nuestra presencia, no cabe ya en ese traje. Es lo que a mí me gusta decir de que la casa en la que hemos vivido ya es una casa que se ha quedado anquilosada, es una casa que ya realmente es una ruina, y es una ruina de sustimiento. Y es un proceso natural, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es dejar esa casa que nos ha servido durante miles de años, ha jugado su papel para nuestro proceso de crecimiento en consciencia, dejar esa casa y construir una nueva casa, la nueva humanidad que surge de nuestra propia presencia, de hacer presente y de sacar a la luz lo mejor de nosotros mismos. Y estamos en este punto de transición, de abandonar la casa vieja, que ya se ha quedado anquilosada, y construir la casa nueva. En ese punto estamos actualmente los seres humanos. Y cuando percibimos que esto es así, la vida nos enseña cómo funciona esto, porque la vida, como cuando hablábamos antes de que está llena de leyes, llena de principios, uno de los principios y de las leyes básicas de la vida es la evolución cíclica, la evolución en ciclos. Y lo nuevo nace, se desarrolla y se convierte en viejo, para que de lo viejo nazca lo nuevo. Cuando vemos eso en la vida, por ejemplo, en el mundo celular, en el mundo de las células, ¿qué es lo que observamos? Que cuando una célula ha nacido, ha desarrollado su función, su actividad, y llega un momento en el que se anquilosa, llega un momento en el que ya ha dado lo que tenía que dar. Y dentro de la célula, se generan unas fuerzas creativas con la suficiente potencia como por mitosis o por yemación, originar una nueva célula. De la célula vieja, nace la nueva célula. Y en el interior de la célula vieja, insisto, se van acumulando fuerzas creadoras y creativas que son las que provocan el nacimiento de la nueva célula. Pero también en el conocimiento de los ciclos cosmogónicos en arriba y abajo, en las galaxias y en las células, se pone de manifiesto que junto con las fuerzas creativas que van a dar lugar a la nueva célula, también siempre hay fuerzas involutivas, fuerzas anquilosadoras. Es como si en el interior del ciclo que se ha quedado agotado haya una convivencia entre lo evolutivo y creador y entre lo involutivo y que anquilosa. Y eso lo podemos ver muy bien en la humanidad actual. En la humanidad actual hay multitud de seres humanos, cada vez más, que estamos generando, que estamos acumulándonos, que estamos aportando potencia a la creación de lo nuevo. Pero también podemos percibir que hay unas fuerzas, como ocurre, insisto, arriba y abajo, en lo macro y en lo micro. En esta humanidad hay unas fuerzas involutivas, unas fuerzas que se resisten, unas fuerzas que quieren mantener esto el mayor tiempo posible. Y esto, por supuesto, que estoy diciendo no justifica el dolor y el sufrimiento que provocan, porque esas fuerzas involutivas provocan dolor y provocan sufrimiento. Pero deberíamos darnos cuenta que sin pretenderlo, sin quererlo, las fuerzas involutivas, curiosamente, son un acicate para las fuerzas creativas. Es decir, que el hecho de que dentro de la célula haya unas fuerzas involutivas, eso ayuda a las fuerzas creativas. ¿Por qué? Pues por lo que hemos compartido ya, Juan de Dios, porque las noches oscuras son un acicate para la evolución de la consciencia. Y eso ocurre en lo personal y eso ocurre también en lo colectivo. El fallecimiento de un ser querido, una enfermedad, ruptura de pareja, problemas económicos. En lo personal son noches oscuras que han servido a muchísima gente como acicate, como factor de impulso. Pues bien, esto mismo ocurre a nivel de la humanidad. Los acontecimientos distópicos, lo que ahora estamos viviendo, la crisis económica y financiera bancaria que vivimos hace muy poco tiempo, la cadena de acontecimientos distópicos que se vienen sucediendo en la humanidad, son noches oscuras colectivas que hacen que cada vez haya más personas que tomen conciencia, que salgan del adormecimiento y que se incorporen a las fuerzas creativas, a las fuerzas evolutivas que van a dar lugar a lo nuevo. Con lo que finalmente la comprensión es muy sencilla. La conciencia, tanto en el ámbito personal como en el ámbito social, tanto en el ámbito individual como en la esfera colectiva, la conciencia evoluciona, la conciencia avanza como un tren. Es decir, sobre dos raíles. El raíl de la utopía y el raíl de la distopía. El raíl de la utopía es cuando un ser humano o cuando en la humanidad se hacen cosas basadas en la compasión y en el amor. En esta humanidad todos los días
hay multitud de milagros de amor. No salen en los telediarios, no salen en los informativos, pero la humanidad continuamente, los 7.800 millones de seres humanos que la componemos, estamos desarrollando continuamente actos de amor, actos de compasión, actos de sacar lo mejor de nosotros mismos, y eso está ahí, y eso tiene que ver con las fuerzas creadoras y creativas que antes comentaba. Y nos deberíamos dar cuenta que la distopía, es decir, todos esos acontecimientos que efectivamente provocan inseguridad, provocan miedo, provocan incertidumbre, si somos capaces de sacarle el jugo, si somos capaces de utilizarlo como factor de impulso, y también lo estamos haciendo muchos seres humanos, eso es un acicate también para la evolución en consciencia. Con lo cual estamos en un momento, y termino, Juan de Dios, francamente histórico, estamos en un momento histórico, una humanidad que ha aportado lo que tenía que aportar y ya ha dado todo lo que tenía que dar de sí, el traje se ha quedado estrecho y estamos ya creando, configurando la nueva humanidad. Y en esta transición son muy visibles las fuerzas evolutivas y creativas y también las fuerzas involutivas y anquilosadoras, que no justificamos en el dolor y en el sufrimiento que provoca, pero que sabemos que también es un acicate para que cada vez más seres humanos estén en el ámbito de las fuerzas creativas y evolutivas. Y ahí estamos. Y yo no tengo ningún tipo de duda de que con todas estas oleadas distópicas que estamos viviendo, posiblemente esta que estamos viviendo no sea la última, sino que en el horizonte podemos divisar nuevas olas distópicas, pero cada una de ellas será una oportunidad para que cada vez más almas encarnadas en seres humanos vayan tomando conciencia y llegará el momento que nadie sabe ni el día ni la hora, como dice Jesús de Nazaret, no sabemos ni el día ni la hora, pero podemos tener la absoluta seguridad de que llegará ese momento en el que se haga presente lo que somos y que esas fuerzas creativas pongan de manifiesto nuestra esencia divina con todo lo que ello conlleva y forjemos esa nueva humanidad que está anunciada por todos los sabios y sabias y por todas las tradiciones serias. Gracias, Emilio, por estas palabras de ánimo, porque realmente yo también lo siento, es como una certeza, ¿no? No hay marcha atrás. O sea, cuando algo evoluciona, evoluciona, ¿no? Y fijaros, de alguna forma, yo en mi propia experiencia os tengo que decir simplemente que eso que se ve, como decía Emilio, una zona oscura, ¿no? Que es el que te hace de alguna forma mover, luego con el tiempo es una zona brillante, porque gracias a esa brillantez, de alguna manera, saliste de la zona de confort o la zona cómoda o de la zona equivocada para emprender un nuevo camino, ¿no? Y es fundamental que exista lo incómodo porque es lo único que te puede sacar de lo cómodo, ¿de acuerdo? O sea que deberíamos de ver algo normal, ¿no? No es, fíjate, y lo digo simplemente para resumir, no existe la dualidad, solo existe una cosa, por ejemplo, el calor. El frío es la falta de calor, el odio es la falta de amor. No existe la dualidad, pero en el lenguaje le hemos de dar un nombre para poderlo definir. Pero realmente, simplemente nosotros vamos elevándonos en los grados de amor, en los grados de humanidad, en los grados de cariño hacia arriba, y lo que es más cercano al cero es lo que le llamamos lo incómodo, lo oscuro, etcétera, etcétera. Pero es parte de la regla, es parte de la línea, es parte de la vida. Y si no existiese lo incómodo, siempre estaríamos normalmente metidos en una situación cómoda y de ahí no saldríamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, gracias, Emilio, por esta plática, esta conferencia, como dicen los sudamericanos. Gracias por esta entrevista, gracias por toda la información. Estaría aquí, pero de alguna forma el tiempo es el tiempo. No entiendo de nubes, ni de sol, ni de truenos, ni de nada, pero sí que entiendo que el tiempo se está acabando y hay que terminar. ¿Alguna cosita más? Me ha encantado todo lo que has dicho. Ha sido, bueno, estaría horas hablando contigo porque además es algo que me apasiona y yo creo que eso se nota. ¿Alguna cosa más para resumir de esta situación o algo que quieras añadir? Pues simplemente, Juan de Dios, insistir en la importancia de que vivamos en coherencia con lo que verdaderamente somos. Eso significa una vida sencilla y eso significa también una vida alegre. La alegría es muy importante porque lo que verdaderamente somos tiene esa felicidad incausada a la que tú y yo hemos hecho referencia y eso se manifiesta en la alegría. Y a ese respecto me gustaría compartir, ya que me invitas y me da la posibilidad de hacer alguna costilla más, dos cosas muy brevemente, Juan de Dios. Por una parte, con relación a la esperanza. Vamos a vivir con esperanza y con esperanza con mayúscula. Una esperanza que se basa en el fundamento, una esperanza que se basa
utilizando el título de tu programa, en la verdad, que no es una esperanza vana, que es una esperanza que tiene raíces y fundamentos profundos. Y no caigamos en la esperanza mediocre. Hay gente que la esperanza que tiene es que las cosas vuelvan a ser como antes eran. De corazón, por favor, no. Más de lo mismo, no. Ya ha habido suficiente. Esa humanidad egoica, egocéntrica, materialista, deshumanizada, desnaturalizada, ya ha habido suficiente. Que nuestra esperanza sea una esperanza con mayúscula, la esperanza de configurar algo realmente nuevo que esté en plena sintonía con lo que late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma. Y unido a esto, la alegría. Efectivamente hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay fuerzas involutivas interesadas, como tú muy bien has apuntado, en generar miedo, incertidumbre, inseguridad, porque ese es el caldo de cultivo de la inconsciencia, de que no nos demos cuenta de lo que es y de lo que somos. Y ese miedo y esa inseguridad, ese dolor y ese sufrimiento está ahí, desde luego que está ahí. Pero tenemos que ser conscientes de que hay que dar un paso más allá y de que no nos podemos dejar envolver por esa tela de araña en la que están empeñados en meternos, y debemos vivir todos estos acontecimientos con una alegría íntima, porque ha llegado el momento. Este es el momento. Llevamos muchas encarnaciones, muchísimas encarnaciones, vuestras almas, la mía, llevamos muchas encarnaciones, despertando, tomando conciencia, poco a poco ir sacando lo mejor de nosotros mismos, y estamos llegando ya al final de ese camino, porque la nueva humanidad que tenemos ahí, porque la estamos ya creando, la estamos ya empezando a crear, es la humanidad que siempre hemos anhelado desde nuestro ser más sagrado, esa humanidad donde los principios y las cualidades y los atributos de nuestro espíritu y de nuestra alma se van a hacer realidad. Así que es el momento para, efectivamente, ser consciente del dolor y del sufrimiento que hay, tener mucha compasión ante ese dolor y ante ese sufrimiento, sacar ante estos avatares lo mejor de nosotros mismos, pero todo ello vivirlo además y a la vez con una alegría íntima, en una alegría íntima, porque los tiempos de cambio, los tiempos de transformación, los tiempos de plasmación de lo que realmente somos ya han llegado. Así que vamos a disfrutar este momento histórico y esta experiencia tan maravillosa que tenemos delante, que conforma nuestro aquí y ahora, Juan de Dios. Vamos a disfrutarlo con alegría. Por supuesto, ese es el sentido de la vida. Gracias, Emilio, ha sido un verdadero placer. Ya te digo, estaría contigo hablando todo el tiempo. Y a vosotros, gracias por escuchar. Ya sabéis que hablamos desde La Verdad Te Hace Libre y no es casualidad que hayamos puesto el título porque realmente descubrir tu propia verdad es la que te hará libre. Y yo te animaría a una cosa simplemente para acabar. Conviértete tú en la persona que quieres que sean los demás. Y seguro que esto funciona genial. Así que un abrazo, Emilio. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí y gracias por el detalle de haber dicho que sí a la entrevista. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Nos vemos. Así que ha sido un placer estar con vosotros y os invito a seguirme en el siguiente programa. Un abrazo y nos vemos pronto.